Se viene un 1 de mayo. Para los trabajadores y especialmente para los de FUES y los de supermercados y servicios, ¿cuál es el panorama que se presenta? Sí, así es, en víspera de un nuevo 1 de mayo, día más representativo de la clase obrera. Bueno, ni que hablar que los trabajadores del comercio y servicio, en su gran mayoría, vienen pasando por o culminando el segundo periodo puente en la ronda de consejo de salario, lo que ha llevado a que durante el 2020 y 2021 hayan tenido salarios congelados. Únicamente recordar que los convenios puente aseguraron mantener los beneficios que se tenían adquiridos o conquistados en rondas anteriores, pero claramente el salario no iba a tener ningún crecimiento. En el 2020 se entendió que esa era la mejor opción ante la situación de emergencia sanitaria que el país tenía, y se firmó para el grueso del comercio esos convenios puentes, bueno, en acuerdo, por supuesto, con los sindicatos de base de cada uno de los sectores. Con la promesa en su momento de que en el 2021 iba a comenzar a recuperarse salario. Eso no se dio, lamentablemente se volvió a firmar un convenio puente, con lo cual podemos decir que los trabajadores del comercio en su gran mayoría van a estar cerrando 2 años consecutivos con pérdida de salario, y al final de este semestre la pérdida va a andar en el torno de entre el 7 y el 8% de la pérdida de salario. Eh, Todos habremos escuchado la conferencia de prensa recientemente de cuando se plantea adelantar algunos sectores que tenían ya fijado el aumento correctivo para el 23, adelantarlo para este semestre en virtud de la pérdida de salario que, que han tenido los trabajadores. Pero después hay un grueso importante, más de 80 mesas de negociación, que en julio vencen el convenio puente, el segundo convenio puente, y bueno, la perspectiva es de que el comienzo de la mejora en la economía que ha habido se vea reflejado también en los salarios de los trabajadores, por lo que decíamos recién, 2 años de salarios congelados a través de los convenios puentes. Sabemos que independientemente de que la economía mejoró, no se vio reflejado en el ingreso de los trabajadores, y bueno, será el objetivo de esta ronda cuando comience en julio para muchos sectores de la actividad privada, entre ellos gran parte del comercio y algunos del servicio, comenzará a recuperar parte de esa pérdida salarial. Y además teniendo en cuenta los números recientes que el Instituto Nacional de Estadística presentó, ¿no? Por ejemplo, decir que Soriano es el segundo departamento del Uruguay en porcentaje de desocupación después de Salto, que Soriano tiene un importante índice de trabajo informal o de no aportación a la seguridad social de casi un 32%. Eso es, trabajadores que no están protegidos por el Banco de Previsión Social, y a su vez el Estado que no recauda, y por lógica el BPS tampoco puede brindar una protección social como corresponde al grueso de la población. Las señales que viene dando el gobierno no son satisfactorias para los trabajadores, pero eh, ¿hay margen como para poder dar vuelta a esto y que finalmente el gobierno le meta mano en serio a la situación? Nosotros entendemos que hay sectores de actividad que se han visto beneficiadas en todos estos 2 años, ¿tá? Incluso parte de sectores de la propia Federación del Comercio y Servicio, los supermercados, la farmacia, la droguería. Después sí, claramente tenemos otros sectores que se vieron muy afectados, como gran parte de la cadena de tiendas, que prácticamente en el 2020 tuvieron cerradas, y en el 2021 trabajaron con los seguros de paro parcial. Pero hay sectores de actividad que claramente pueden comenzar a que sus trabajadores comiencen a recuperar salario perdido. Y bueno, lo que decíamos hoy, en la ronda de consejo de salario, todo eso tiene que estar a discusión arriba de la mesa, porque cuando se nos hablan de que no hay condiciones, bueno, cuando a veces a los sindicatos se nos pide transparencia con los números de nuestras organizaciones sindicales,
que a los únicos que tenemos que rendirle cuentas son a los propios trabajadores, pero parece que todo el mundo tiene derecho a opinar de la finanza de los sindicatos. También quisiéramos que los sectores empresariales pongan los números arriba de la mesa en las negociaciones, y nadie lo hace. Está claro que ningún sector empresarial muestra los libros para realmente saber, independientemente, como decíamos, que sabemos que hay algunos sectores que se vieron afectados por la pandemia, pero hay otros que, por supuesto, que hicieron ganancias extraordinarias, y esa plata, hay capitales que no son del país, que esa plata se va. Hace poco se conoció un informe de algo de 4.000 millones de dólares que recientemente se habían depositado en bancos en el extranjero. El año anterior teníamos un aproximado de unos 7.000 millones de dólares. Entonces, esa plata se va del país. Bueno, los capitales que invierten en nuestro Uruguay, entendemos que el gobierno debería buscar algún mecanismo para que esa plata o ese crecimiento se vea reflejado en los salarios y en las condiciones de los trabajadores, que son los que generan la propia riqueza del capital, porque el capital por sí solo no genera la riqueza sin los trabajadores. Muchas gracias. No, gracias a vos.